en la opinión de Osvaldo Ávila, en Antorcha TV. Muy buenas tardes, amigos, amigas de las redes sociales. En primer lugar, les envío un afectuoso saludo, deseando que continuemos haciendo nuestra labor diaria en las comunidades, en las colonias. Espero pronto tengamos la oportunidad de encontrarnos, de saludarnos y de compartir puntos de vista y de plantearnos los retos que nos va imponiendo ahora la lucha. Quiero pedirles también de manera insistente en que sigamos realizando esta actividad práctica de difusión de nuestras ideas a través de las redes sociales, que intercambiemos puntos de vista y que saben bien ustedes que de forma personal le contestaré a cada uno de sus comentarios y que hagamos interlocución a efecto de mantener contacto permanente y poder establecer las acciones que hemos de emprender en los próximos días. Hoy quiero referirme al asunto que ocupa las principales planas de los medios nacionales y que es motivo de discusión de los distintos columnistas políticos. El presidente López Obrador ha dejado de ser el presidente de todos los mexicanos para convertirse hoy en el jefe de la campaña del partido en el cual milita, que es Morena, y a través de él decide, opina, critica, cuestiona, poniendo por encima de todo los intereses partidarios y dejando de lado la compleja problemática que nos azota a la inmensa mayoría de los mexicanos. Desde hace muchos años, la construcción de un discurso de las izquierdas antes aglutinadas en el Partido Comunista, en el Partido Socialista Unificado de México, en el propio Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que después fueron a detonar en el Partido de la Revolución Democrática, insistían una y otra vez en una inequidad en los respectivos procesos electorales, toda vez que el partido gobernante, el Revolucionario Institucional, contaba con los recursos y contaba con los medios de comunicación para poder influir sobre la opinión pública e incluso tenía el garante de que las instancias electorales respaldaban la política emanada de ese instituto político. A partir de la reforma electoral impulsada por Reyes Heroles a mediados de los 70, se dio paso a una reconformación del poder público en este país. Aparecieron los diputados plurinominales, los senadores plurinominales de lista, y se dio paso con ello a la participación de distintas expresiones dentro de los procesos electorales que detonaron hasta la conformación del primer instituto electoral con una conformación propiamente ciudadana. Vino después la reforma del 96, en la cual se dio paso a la elección del jefe de gobierno de la Ciudad de México y con ello se empezó de manera sostenida a un recambio en los gobiernos de los distintos estados. Posteriormente, en el 97, llega al poder Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, luego en el 98 aquí en Zacatecas Ricardo Monreal Ávila a través del PRD, luego en Michoacán Lázaro Cárdenas Batlle, el Partido Acción Nacional seguía ganando gubernaturas como es el caso de Querétaro, Baja California, Chihuahua. Es decir, esto dio lugar a una reconformación del poder público en el país, dejando atrás el discurso de un partido hegemónico, de un partido único. Todos pensaríamos que a partir de esto se terminaría el discurso en el cual se hablaba de inequidad y se hablaba a través de los partidos de izquierda de un partido de Estado que tenía todas las condiciones para la toma del poder a través de las urnas y que aniquilaba a las otras expresiones políticas. Más aún, cuando en el 2000 llega a la presidencia de la República por primera vez el Partido Acción Nacional con Vicente Fox, acabando con 70 años de gobiernos priistas, y en la capital continúa gobernando la izquierda con el Partido de la Revolución Democrática, representado en aquel entonces por Andrés Manuel López Obrador en la capital del país. Nada de eso sucedió. Del 2000 al 2006 tuvimos gobiernos emanados de institutos políticos distintos que siguieron creciendo en cascada. López Obrador aspiró a la presidencia de la República, quedándose
a poco menos de medio punto porcentual de quien resultó electo, que en aquel entonces, en el 2006, fue Felipe Calderón. Esto acentuó el discurso en el cual se hablaba de un desequilibrio por parte de los institutos encargados de organizar las elecciones y del uso de recursos para favorecer a tal candidato, ahora cambiando el discurso y diciendo que se trataba ya no del hegemónico PRI, sino de favorecer a los candidatos y particularmente al candidato a la presidencia de Acción Nacional. Ese ha sido o fue durante muchos años el discurso de quien es hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La victimización, condenar el uso de recursos públicos, cuestionar el uso de los medios de comunicación para crear imagen pública sobre tales o cuales actores de la vida pública, cuestionar el desequilibrio de las instancias electorales e incluso hablar abiertamente. Recuerden aquella frase de que se repartía frijol con gorgojo con el objetivo de comprar votos para favorecer a los partidos en el poder. Cualquiera esperaría que a partir del 2018, año en el que ganó la presidencia de la República el presidente López Obrador, este discurso llegara a su fin. Nada de eso sucedió. Hoy nos encontramos con que ahí donde ganan las elecciones, Morena, el partido del presidente, se habla de una elección democrática abierta versus la reciente elección acontecida en los primeros días de junio, donde en el Estado de México ganaron y ahí se habla de democracia. En el Estado de Coahuila, donde no obtuvieron el respaldo mayoritario, se habla de una elección de Estado, a pesar de que son ellos quienes tienen la mayor parte del poder público en el país. Ese ha sido el discurso que han seguido explorando y que se acentúa de manera puntual en los últimos días. Ha llamado poderosamente mi atención cómo recientemente el presidente, en una de sus conferencias matutinas, le hacía un llamado a la oposición a cambiar de táctica y a voltear hacia el pueblo. En su conferencia decía que los líderes de la oposición debían de hacer planes como en la primaria, en las cuales formularan una y otra vez: no debo traicionar al pueblo, el pueblo sí existe, las clases sí existen, no robar, no mentir, no traicionar, la democracia es el poder del pueblo. Toda una cátedra de política haciendo alusión de que en el centro de la actividad pública debía colocarse al pueblo. La pregunta lógica es: ¿cuánto de lo que dice el presidente no es un acto de incongruencia? Pues los actos de su gobierno dejan mucho que desear. Cuando habla de no robar, ¿habrá olvidado el caso de su hermano Pío López Obrador o de su hermano Martinazo? Cuando habla de no traicionar al pueblo, ¿habrá perdido de vista la desaparición de las estancias infantiles, el Seguro Popular o la disminución de programas como el Prospera que han afectado sistemáticamente al pueblo? Cuando habla de democracia, pierde de vista que los servidores de la nación son los promotores principales de las campañas políticas de su partido. Una y otra vez la incongruencia. Pero el descaro sigue escalando posiciones y podemos ver cómo en los últimos días se ha dado cuenta de una desatada campaña abierta, porque ni siquiera podemos hablar de precampaña, de las nombradas corcholatas presidenciales. Tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, Adán Augusto y el propio Ricardo Monreal han saturado toda la imagen pública con pintas, con lonas, con campañas intensas a través de las redes sociales en las cuales se hace autopromoción. Atrás quedó en el olvido aquellos cuestionamientos del uso de los cargos públicos para favorecer aspiraciones futuras de quienes hoy están queriendo ascender y alcanzar la posición de presidente de la República. Pero por si no fuera esto suficiente, recientemente la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral, óigase bien, el Instituto Nacional Electoral, no le ha quedado otra cosa que dar recepción
a las más de 270 quejas, de las cuales el 90%, según lo señala el diario El Financiero de los primeros días de este mes, son quejas en contra de las corcholatas presidenciales, han tenido que dar entrada a esas denuncias y dictaminar que debe de cesar la promoción anticipada efectuada por los actores políticos ya mencionados. Es decir, que la campaña adelantada tiene que cesar. ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta que hemos encontrado por parte de las corcholatas presidenciales es que se trata de actos de la sociedad civil que se han organizado. Millones y millones de pesos gastados en mantas, lonas, gastados en espectaculares, en promoción a través de las redes sociales, y ellos argumentan que estamos ante un claro acto de solidaridad del pueblo mexicano que desaforadamente le da su respaldo a quienes hoy aspiran a la presidencia de la República. Nadie en su sano juicio puede creer tal aseveración. Estamos ante un acto rotundo de incongruencia. Los problemas de los mexicanos siguen creciendo. Más de 158,000 muertos en actos violentos ya suma, marcando esto como el sexenio más violento. La canasta básica sigue en acceso desaforado, los hospitales siguen sin tener medicamentos, no hay obra pública en términos generales, toda vez que se ha direccionado los proyectos estratégicos como el Tren Maya, el aeropuerto o la refinería de Dos Bocas, que son las obras más importantes promovidas por el presidente de la República. Y mientras tanto, estamos en una campaña adelantada con casi 12 meses previo a la elección del próximo presidente de la República. Es decir, la incongruencia absoluta. Lo que en el pasado criticaron, ahora se convierte en un acto permanente y sistemático, emprendido por quienes hoy desempeñan esas responsabilidades y que incluso en los últimos días han renunciado de su cargo para irse ahora sí de lleno, aunque la ley no lo permite y habla de las precampañas que deben de darse hasta finales de noviembre, de lleno a la actividad política con miras a conquistar la voluntad ciudadana. Está claro, los problemas ahí están y lo que menos les interesa es resolverlos. Lo que hoy les interesa es la posición futura que van a desempeñar. Esto nos debe de llevar a la reflexión. Los partidos políticos que han transitado en el país y han tenido altas responsabilidades no han sido capaces de resolver los problemas. La tarea sigue estando pendiente. Sigue haciéndose absolutamente necesario conformar un partido surgido de la entraña del pueblo, creado por el pueblo trabajador, por los campesinos, por los maestros, por los estudiantes, por las amas de casa, que se disponga a transformar radicalmente las condiciones de la patria y hacer de esta patria inequitativa una patria más generosa. Mientras eso no suceda, seguiremos teniendo falsos redentores que hoy se ponen la piel de oveja cuando ayer los pudimos ver actuar desde sus funciones públicas como lobos, precisamente en contra del pueblo. He ahí la tarea, organizar y educar al pueblo trabajador, abrirle los ojos y enseñarle que su única salvación está en su unidad y en su lucha. Muchas gracias y muy buenas tardes.